Bienvenidos al programa número 54 de Economía al Cuadrado. Hoy vamos a tocar un tema, les voy a explicar un tema ríspido que la mayoría de los colegas dicen cualquier cosa para variar. ¿Qué les voy a explicar? Les voy a hablar sobre el tipo de cambio y les voy a explicar por qué estamos condenados a que el tipo de cambio, lo más probable es que de acá hacia adelante vaya a un equilibrio con un dólar cada vez más caro. Entonces, voy a ir al grano. ¿Cuál es el primer punto que hay que tener en cuenta en este fenómeno? Argentina es un país bimonetario. No pasa en ningún otro país de la región. ¿Qué sucede? El dinero que emite el Banco Central es medio dinero. ¿Por qué? Porque no cumple la función derivada fundamental que es ser reserva de valor. Los argentinos no ahorramos en pesos, ahorramos en dólares. ¿Y esto qué hace? Esto hace que la demanda de dinero sea muy débil. ¿Por qué? Porque hay todo un tramo de demanda de dinero. En los países normales, entre comillas, se demanda dinero para hacer transacciones económicas y además se demanda dinero para ahorrar. Bueno, en Argentina se demanda pesos solamente para hacer transacciones económicas, pero no se demanda pesos para ahorrar, sino que se demanda dólares. ¿Y cuál es el problema? El problema es que cuando estamos con un gobierno, un programa económico, un banco central, que todos juntos no tienen ni reputación, ni credibilidad, ¿qué sucede? La gente piensa que el devenir económico no va a ir bien, sino que va a terminar yendo mal. Entonces, ¿qué hace la gente? Se protege, comprime su demanda por motivo de transacciones y se refugia en el dólar. Y acá lo vamos a ver. Vamos al primer gráfico. El dólar pasa a ser un activo financiero. O sea, el dólar compite con los bonos, con las acciones. Entonces, cada tanto, ¿qué genera? Cada tanto la gente dice, yo me refugio en el dólar y aumenta la demanda de dólares. ¿Y eso qué es? El aumento de la demanda de dólares del otro lado es caída de la demanda de dinero. ¿Y eso qué genera? Un desequilibrio monetario. Genera un exceso de demanda de dólares y un exceso de oferta de pesos. Y entonces, ¿qué vemos? Que el tipo de cambio salta. Después que salta el tipo de cambio, los precios empiezan a subir, mientras que el tipo de cambio se estabiliza. Esto es lo que pasó, por ejemplo, entre octubre pasado y marzo pasado, donde el tipo de cambio salta de 30 a 42, después se estabiliza a 40 y después recién con retardos los precios empiezan a subir, lo vemos en línea roja. Pero ¿qué sucede? Más temprano que tarde, la gente vuelve a querer refugiarse en dólares y ¿qué? Aumenta la demanda de dólares y se cae la demanda de pesos nuevamente. ¿Esto cuándo sucedió? En marzo. Y el tipo de cambio vuelve a saltar de los 37,38 a los 45,46. ¿Y qué sucede? Salta el tipo de cambio y después con retardo los precios vuelven a acelerarse la inflación. En un escenario sin reputación, sin credibilidad y sin crecimiento económico, donde el plan económico, le voy a hablar a esta cámara mejor, el plan económico no tiene credibilidad, la gente tiene recurrentemente expectativas de devaluación. Entonces recurrentemente termina volviendo al dólar y con esto aumentan nuevamente las presiones cambiarias, vuelve a saltar el tipo de cambio
Y después de cada uno de los saltos del tipo de cambio, la inflación se acelera. A modo de ejemplo, volvemos al gráfico, esto, si vuelve a pasar, estaríamos acá. Si pasa una vez más, estaríamos acá, con los precios respondiendo después a cada salto del tipo de cambio y yendo por detrás del dólar. La inflación yendo por detrás del dólar. Esto que muestra en el gráfico, que el equilibrio de tipo de cambio real tiene pendiente positiva. ¿Qué quiere decir? Que en esta dinámica el dólar cada vez va a ser más caro en términos reales. ¿Cómo lo podemos ver? En donde se puede ver el resumen de lo que estaba hablando antes. ¿Qué se ve en este chart, en este segundo gráfico? Que a medida que pasa el tiempo, el tipo de cambio real de equilibrio, el dólar de verdad, el que importa, cada vez es más caro comprarlo, más caro acceder a él. Y los bienes importados también son más caros. Y los bienes que exportamos nosotros, el productor, para venderlos en el mercado doméstico, también va a querer venderlos a un precio más elevado. A ver, ¿ustedes piensan que esto que les estoy mostrando a modo de croquis es un invento mío o de economía al cuadrado? Vayamos a los datos de la realidad. Pasamos al tercer gráfico. ¿Y qué vemos acá en el tercer gráfico? Vemos los datos de la realidad. Señor director, mostrémoslo. Acá podemos ver cómo el tipo de cambio real desde el 2013 hasta la fecha tiene tendencia creciente. Miren, con la devaluación, esto es base 1 en el 2001. Miren, con la devaluación del 2014 tuvo un pico de 1,31, con la devaluación del 2016 tuvo un pico de 1,40, tocó un pico de 1,78 y hoy en día con esta estrategia del gobierno nacional transitoria y no sostenible, que es mantener el dólar transitoria y artificialmente bajo con los dólares prestados del FMI, que se acaban, porque el FMI prestó 57.000 millones de dólares y a final de año este gobierno se habrá consumido 50.000, el 90%, está en 1,50. Y vemos claramente cómo los datos de la realidad muestran que el tipo de cambio real, el dólar en términos reales, de verdad, de los datos de la realidad, coinciden plenamente con el croquis teórico que les había mostrado anteriormente. Ahora, señor director, voy a pasar y voy a ir al cuarto chart porque es muy importante. ¿Qué voy a mostrarles ahora? Acá tenemos el tipo de cambio real desde 1950 a la fecha. A ver, esta tendencia, estos 70 años de tipo de cambio real, tienen toda la información que debemos mirar, a la cual le tenemos que prestar atención para tratar de anticipar qué va a pasar con el tipo de cambio real, que tiene tendencia creciente, que todo hace pensar que en el 2020 y en el 2021 vamos a ir a un dólar mucho más caro o más caro que el que tenemos hoy en día. Y eso es promesa también de más inflación que la que tenemos hoy en día, porque los desequilibrios monetarios probablemente sean también mayores. ¿Qué vemos? Acá vemos que estos fogonazos de suba del tipo de cambio real, vamos al gráfico, señor director, no son nuevos. Pasó en el 50, pasó en el 59, pasó con el Rodrigazo, pasó la tablita de Martínez Dios, pasó a final de los 80, al principio de los 90, pasó en el 2000, en el 2002. ¿Qué se puede ver? Que esos fogonazos se corrigen rápidamente, o sea, el tipo de cambio se vuelve a abaratar rápidamente si suceden dos cosas simultáneas. Si la economía sale creciendo rápidamente y si entran muchos dólares rápidamente a la economía, por el motivo que sea,
ese fogonazo se extingue rápidamente y rápidamente se vuelve a apreciar el tipo de cambio real, se vuelve a abaratar rápidamente el dólar. Por el contrario, si se sale creciendo fuertemente, pero no entran muchos dólares de afuera, como pasó después del 2002, en el 2003, 2004, 2005, 2006, la apreciación es lenta y el dólar caro viene para quedarse un rato. Si nosotros miramos lo que probablemente, voy a hablarle a esta cámara, nos espera en el 2020, 2021, ni va a haber una gran entrada de capitales, porque el mercado está cerrado, ni va a haber fuerte crecimiento económico, porque no puede haber fuerte crecimiento económico con un Estado que ahoga al sector privado, que no le deja hacer negocios, que no le deja ganar dinero. Entonces, como no puede hacer negocios y no puede ganar dinero, no invierte. Y si no invierte, si no hay inversión, tampoco hay entrada de divisas de afuera, y menos financieras, con los mercados cerrados, que van a seguir cerrados los mercados, porque la deuda argentina hoy en día no es intertemporalmente solvente. Argentina no la puede pagar. Y si el FMI llega a poner algunos mangos más, no los va a poner como los puso ahora, que es para que entren por una ventana y salgan por el otro. Entonces, lo que este gráfico nos ayuda a entender es que lo más probable es que el dólar caro para el 2020, 2021, haya venido para quedarse. Pero miremos y vayamos a ver una comparación con el resto de la región. ¿Esto que nos pasa a los argentinos es propiedad nuestra sola o le pasa a todos los países? Señor director, vayamos al siguiente gráfico. Acá tenemos el tipo de cambio real, el dólar de verdad, en Argentina y en el resto de los países. Vayamos a este chart. Tenemos Argentina, tipo de cambio real, que es este de acá, y vemos cómo se encarece, es lo mismo del gráfico anterior, pero en los otros colores tenemos a Brasil, a Chile, a Perú, a Uruguay. ¿Qué muestran este gráfico, señor director? Muestra que, a diferencia de lo que sucede en Argentina, en el resto de los países de la región, el dólar se abarata en términos reales. O sea, en Argentina el dólar es cada vez más caro, pero en los otros países de la región, el dólar, cuando miramos la tendencia de largo plazo y nos olvidamos del datito coyuntural, es más barato. ¿Y por qué? Porque miren qué interesante. Pasemos al próximo gráfico. Es muy interesante ver qué tenemos en este gráfico. Tenemos 2003, 2018. En verde, el promedio de la región, todos los anteriores países. Y en azul, Argentina. ¿Qué vemos? Que entre el 2003 e inicios de este año, el tipo de cambio nominal en Argentina, valor promedio, o sea, el 2018 tiene un tipo de cambio de 28 para Argentina, aumentó 869% el dólar. Mientras que en el resto de los países de la región, el tipo de cambio nominal aumentó solamente un 1%. ¿Qué quiero decir? Que en los 15 años que hay entre 2018 y 2003, en todos los países de la región, el tipo de cambio nominal estuvo estable. Estuvo estable. ¿Usted sabe cuántos dólares, cuántos soles peruanos se necesitaban
en el 2003 para comprar un dólar? 3,55. ¿Sabe cuánto necesita hoy? 3,40. ¿Sabe cuántos pesos chilenos necesitaba en el 2003 para comprar un dólar? 690. ¿Sabe cuánto necesita hoy en día? 710. Entonces, ¿qué les quiero decir? Necesitaba 3 reales con 20 y hoy necesita 3 reales con 70. En cambio, necesitábamos 2 pesos con 80 y hoy necesitamos 46 pesos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros vemos que el tipo de cambio nominal del resto de los países ha estado estable 15 años, pero han tenido un poco de inflación, el colorario del otro lado es que el dólar en términos reales, expresados en las monedas domésticas de Paraguay, de Uruguay, de Chile, de Perú, de Colombia, el dólar es cada vez más barato, cada vez más barato. Y a contramano de la región, el dólar en Argentina cada vez es más caro. Es muy interesante entender por qué sucede esto. Porque, a ver, los tipos de cambio no los pueden gobernar en el mediano y largo plazo ni los bancos centrales, ni los políticos, ni los ministerios. Los tipos de cambio tampoco caen del cielo. Hay una razón de fondo. Pasémosla a ver. Bueno, y este chart, que es el último, señor director, es muy importante ponerlo bien grande, en forma repetida. ¿Qué tenemos acá? Acá, a la izquierda, tenemos en azul el PBI per cápita de los países de la región, para el promedio de la región. Y en verde tenemos el tipo de cambio real de los países promedios de la región. ¿Qué se ve acá? Que en la región el PBI per cápita crece, en la región aumenta la riqueza. Entonces, países que crecen, países que generan riqueza, son países que atraen inversiones, son países en los cuales su moneda se fortalece. Entonces, el dólar se abarata en términos reales y acá vemos en verde cómo el tipo de cambio real de la región promedio se aprecia, o sea, se abarata el dólar. Sencillo, de vuelta, economías que hacen bien las cosas, o más o menos bien las cosas, que crecen, que generan riqueza, sus monedas se fortalecen en términos de dólares. ¿Por qué? Porque los países emergentes hacen el catch-up de Estados Unidos, crecen a un ritmo más vigoroso que Estados Unidos. ¿Qué tenemos del otro lado? Lo mismo, pero para Argentina. En azul tenemos el PBI per cápita de Argentina desde el 2003 y en verde el tipo de cambio real. ¿Qué se puede ver? Cuando Argentina crecía, el tipo de cambio real se apreciaba. Cuando Argentina crecía en el primer tramo, hasta el 2008, el tipo de cambio se apreciaba y el dólar se abarataba. Ahora, ¿qué se ve? Cuando Argentina deja de crecer a partir de, sobre todo a partir del 2011, en el segundo mandato de Cristina, y se empieza a destruir riqueza, al principio se mantiene la artificialidad del tipo de cambio con el cepo y los controles. Después, el gobierno de Cambiemos hizo lo mismo recurriendo a otros artilugios, que fue el endeudamiento financiero. Pero ¿qué vemos en definitiva? Que cuando se deja de crecer
y se contrae la economía y se destruye riqueza. Desde el otro lado, en la esfera monetaria, no queda otra que la moneda del país que se contrae, la moneda del país que se empobrece, en este caso Argentina, pierde valor. ¿Y dónde se ve? En la línea verde, un país que se contrae, un país que se empobrece, como pasa hace 10 años en Argentina, es un país que su moneda pierde valor. Es un país que va hacia un tipo de cambio real más alto. Es un país donde el dólar en términos reales está condenado, como puede verse en este gráfico, a encarecerse. Entonces, mirando parados en este año electoral a mediados del 2019, es interesante preguntarse. Hasta este punto nos trajeron Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri. Como muestran los datos, los dos empobrecedores seriales. Los dos te dicen que van a hacer o van a seguir haciendo más o menos lo mismo. Cuando escuchás a Macri te dice que va a seguir haciendo lo mismo, pero más rápido. Cuando escuchás a Alberto Fernández te dice que va a seguir más o menos con las mismas recetas del 2011-2015. ¿Alguien sensato, siguiendo a Einstein, puede pensar que si Argentina sigue apostando a hacer lo mismo, con los mismos actores, va a lograr resultados diferentes? No, señores. La sensatez nos lleva a pensar que si seguimos apostando a hacer más o menos lo mismo, vamos a seguir obteniendo más o menos los mismos resultados. Argentina no va a crecer en el 2020-2021. Entonces, si Argentina no va a crecer, hay que descontar un escenario de tipo de cambio real más elevado, de dólar más caro. Al menos esto es lo que nos lleva a pensar la sensatez. ¿Hay manera de que sea otro el escenario? Sí. Con reformas estructurales que ningún político diagnostica y que ningún político quiere aplicar. Todas las reformas estructurales que achiquen el Estado, que le achiquen la caja y el negocio a los políticos en favor del sector privado, en favor de deshogar a las pymes, a las micropymes, a los cuentapropistas, a los profesionales. Claramente, nada de esto está, al menos por ahora, en agenda. Así que lo más razonable es que pensemos en un escenario de más de lo mismo, de más derrotero. Argentina está yendo en trayectoria de crisis, está yendo hacia una trayectoria de crisis con riesgo de default, que si se termina materializando es un escenario con tipo de cambio real mucho más alto e inclusive con riesgo de hiperinflación. Bueno, señores, esto ha sido todo por hoy en este programa número 54 de Economía al Cuadrado. Espero que haya sido de su gusto y nos vemos la próxima semana con más Economía al Cuadrado.